Hemos llamado hoy, año 2022, la casa sobre la palabra. Y sabemos que la palabra, pues es Cristo mismo, que es la roca, es decir, la casa edificada sobre las palabras, la casa edificada sobre la roca. Así que este es un año para edificar nuestras casas. Y hablar de la casa en la Escritura es hablar de la vida personal. Cada uno somos una casa, una habitación, una morada, un templo del Espíritu, ¿verdad? Entonces, hablar de la casa es hablar de mi vida, de mi ser. Hablar de la casa es hablar de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Son mi casa. La Escritura lo maneja como un sinónimo, como un paralelismo, como una figura. La casa es también la familia. Y la casa también es una figura de la iglesia. La iglesia como casa, como familia de Dios. Así que son tres áreas, tres niveles donde tenemos trabajo para este año. Amén. Sí. Hablando de palabra profética, pues yo creo que todos hemos escuchado las noticias y escuchamos lo que se dice por diferentes personas. Hay un sentir muy, ¿cómo diríamos? Pues de mayorías, hay un sentir de multitudes, de ver este año con incertidumbre, de ver este año con temor, con cierto nivel de angustia, de preocupación. Venimos de un tiempo de pandemia, la pandemia no se ha terminado, sigue. La pandemia sigue, pero hay diferencia en cómo la iniciamos, cómo inició esta pandemia y cómo estamos hoy, ¿verdad? Hoy la mayoría de habitantes más vulnerables está vacunada. Entonces hay diferente manera de enfrentar la pandemia. Ciertamente no ha desaparecido ni desaparecerá el virus. Es un virus que se queda, ¿verdad? Como el de la influenza, como el de la gripe, como tantos otros virus. ¿Qué es entonces lo que cambia? Nuestra capacidad para enfrentarlo, nuestra capacidad para resistirlo, nuestra capacidad para estar inmunes. Y es una ilustración de cómo Dios obra en nuestras vidas. Dios no dijo que al conocerle a Él, al venir a Cristo, se iban a terminar nuestros problemas y que íbamos a tener una vida de puro disfrute, de puro placer y comodidad. Nunca está escrito eso. ¿Qué dijo el Señor? Que Él transformaría, renovaría nuestras mentes, renovaría nuestros corazones, que Él pondría un espíritu nuevo en nosotros, su propio espíritu en nosotros, y que eso nos daría una capacidad, un poder, una fortaleza, una actitud para enfrentar de manera diferente todas esas situaciones. No enfrenta las circunstancias difíciles de la vida igual una persona que no tiene a Cristo que una persona que tiene a Cristo. Porque la persona que no tiene a Cristo lo enfrenta desde sus capacidades, desde sus fuerzas, desde sus limitaciones. Y quien tiene a Cristo lo enfrenta desde el Espíritu. De tal manera que tiene inteligencia espiritual, tiene sabiduría, tiene fe, tiene diferentes dones del Espíritu para actuar de manera diferente ante la circunstancia y ante el problema. ¿Sí? De tal manera pues que al escuchar estos pronósticos que escuchamos en la televisión, que pueden propagar otras personas, no debemos llenarnos de temor ni de incertidumbre. Tenemos que mantenernos enfocados en quiénes somos en Cristo, en qué obra ha hecho Él en nosotros, porque de allí vienen las bendiciones. ¿Sí? El hombre y la mujer que son bendecidos de Dios con su Espíritu permanecen estables en medio de las circunstancias difíciles. No estamos solos en medio de ello, ¿verdad? Así pues que, hablando de esa profecía que circula ampliamente, pues se habla de que
digo que 2022 será un año explosivo, un año tormentoso, tumultuoso, difícil para los gobiernos, para las naciones, para la población, que vendrán más tormentas, que vendrán cambios geológicos, por lo tanto hay temblores, habrá siniestros, que el cambio climático seguirá afectando a la población, que cada vez va a ser más agudo. Hay cambios científicos, hay cambios tecnológicos, hay cambios sociopolíticos, hay crisis económica por la situación que venimos de la pandemia. O sea, la pospandemia genera problemas muy fuertes económicamente y se habla de un reciclar la economía global. Es decir, va a haber un reinicio de toda la economía. Entonces la crisis puede ser que se profundice y después vendrá un cambio mucho mayor. ¿Eso es cierto? Pues es posible que sí, que todo eso suceda, pero no es razón para nosotros temer, para nosotros dudar, para estar en incertidumbre. Es para fortalecernos en Dios y en su palabra, porque esto que estamos escuchando y que estamos viendo y que se profetiza de mal, pues es propio del mundo en el que vivimos, ¿verdad? Es decir, este mundo en el que vivimos está expuesto a todas estas cosas. ¿Por qué? Por la naturaleza de pecado. Entonces la naturaleza de pecado viene avanzando y cada vez es más aguda, más conflictiva, como en los días de Noé. ¿Sí? Aquí es donde la Escritura nos enseña qué sucedió cuando Dios mandó el diluvio, cuando finalmente decidió terminar con toda la humanidad en esa primera ocasión. Pues que el pecado había llegado a lo más tremendo, la perversión, la corrupción, el desapego, la separación total de Dios. Y Dios habló con Noé para que Noé fuera un predicador de justicia, un predicador de salvación. El arca no se hizo de manera inmediata, ¿verdad? Dice Dios ahí en este pasaje que leímos del capítulo 7, que 120 años dio Dios al hombre, 120 años para que escuchara mientras Noé construía, mientras predicaba. ¿Para qué? Para que se arrepintiesen, para que se volviesen a Dios y que Dios extendiera su gracia y misericordia. Así que cuando Dios anuncia algo, no quiere decir que va a suceder hoy o mañana, ¿verdad? Hace 2000 años anunció su segunda venida, anunció tiempos como estos. Han pasado casi 2000 años. Su segunda venida está próxima. Cuando decimos que su segunda venida está próxima, pueden ser 120 años. ¿Sí? Es decir, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios no se mueve por el tiempo cronos, por los años cronológicos. Él se mueve en otro tiempo, el tiempo cronos, que es un tiempo eterno y perfecto. Para Él, dice, 1000 años son como un día. Entonces, cuando hablamos de su venida próxima, pues puede ser ya o puede ser que pasen algunos años. ¿Qué es lo importante? Decía Jesús: velad y llorad, porque no saben en qué momento vendrá. Así como en los días de Noé, se estaban casando, se estaban divirtiendo, se estaban emborrachando, seguían eso, y de pronto vino el diluvio. Vino el diluvio y ya no hubo oportunidad, se acabó. Dios mismo cerró la puerta del arca, se terminó el tiempo de gracia. Así será. Entonces ahí es donde hay que estar preparados, en eso sí hay que estar preparados. Por eso dice que es necesario que todo esto que se oye acontezca. ¿Por qué? Porque es necesario que se cierre un ciclo. No solamente estamos cerrando el ciclo del 2021, estamos no solamente cerrando un ciclo de 10 años e iniciando otro, estamos cerrando una era. Hablamos de 100 años por lo menos, de un cambio importante, muy importante. Lo que sucedió por allá en 1920, cuando se sacudió la sociedad, el mundo, hubo pestes, hubo crisis económicas, etcétera, y se modificó la sociedad y avanzó. Hoy estamos en una crisis similar y es una transición. Esta transición de los 20 son 10 años. Estos 10 años de los 20 es una transición. Entonces no podemos estar ni engañándonos ni entrando en temor. O sea, engañándonos pensando que las cosas van a estar muy bien, ni tampoco entrar en temor por lo que afuera ocurre,
¿Dónde está nuestra fortaleza? ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está nuestra fe para caminar en medio de estas circunstancias? En la palabra y en Cristo mismo que está en nosotros. Amén. Así pues que se anuncia que este 2022 es un año de tormentas, es un año de crisis como consecuencia de la pandemia, que vendrá este reinicio de la economía global y pues que sacudirá la economía de todo el mundo. Pero también es importante darnos cuenta que en medio de tiempos como estos es cuando Dios hace algo nuevo. En tiempos de crisis es cuando Dios hace cosas nuevas, ¿sí? Dice la Escritura, nos pone una ilustración, dice que cuando una mujer va a dar a luz, el momento es doloroso, es crítico, pero una vez pasado ese momento, viene el disfrute, ¿verdad? El gozo de ver un recién nacido o una recién nacida. Dice, esto es similar. Los tiempos de crisis, los tiempos de sufrimiento, de dolor, están por dar a luz tiempos nuevos. Y esta es una señal del número 2. El número 2 habla de dualidad. Es decir, vamos a ver tanto cosas críticas como cosas de crisis, como vamos a también a ver bendiciones, cosas de bien. ¿Dónde vamos a poner los ojos? En las cosas de bien, ¿sí? Así que el parto traerá dolores, pero también vienen bendiciones, vienen nuevos desafíos y estamos dando pasos hacia algo desconocido. No hemos recorrido esta década, estamos iniciándola, apenas es el 2022, así que vamos caminando sin ver con estos ojos, pero confiando en los ojos de la fe. ¿Cuál es nuestra seguridad? Que Dios va delante de nosotros. Él conoce todo el tiempo, el principio y el fin. Es interesante darnos cuenta en la Escritura en qué consiste el fin. ¿Cuál es el fin bíblicamente hablando? El fin es Cristo. Él es el alfa y la omega. Él lo empezó todo, en Él terminará todo. Así que cuando oyas hablar de que viene el fin de los tiempos, ¿tú qué debes decir? Gloria a Dios, porque el fin es Cristo. El fin de los tiempos termina en Cristo mismo, en un Cristo reinante, en un Cristo victorioso, en un Cristo presente con su iglesia. Así que hablar del fin no es causa de temor, no es causa de incertidumbre, es una causa de gozo finalmente. Porque hay una transformación total y definitiva de esta naturaleza humana que cayó en pecado a una naturaleza de reconciliación, de regeneración con Dios. Si nosotros vemos en la Escritura, pues nos vamos a dar cuenta de que diferentes actores, diferentes héroes o mujeres de la fe vivieron experiencias difíciles como las que tú y yo podemos enfrentar. ¿Acaso Moisés no tendría miedo cuando Dios lo envió a liberar al pueblo de Israel? Ustedes se acuerdan que sí, ¿verdad? Sí. Cuando lo llamó y le dijo, ve y habla con el faraón, pues obviamente que él tenía temor. Él era en ese tiempo un pastor. Había estado 40 años en el desierto. Qué capacidad militar, qué capacidad intelectual, qué capacidad de fuerza de ejércitos tenía para ir a enfrentar al más poderoso de su tiempo. Y sin embargo Dios le dice, ve, porque vas en mi nombre. Eso hace toditita la diferencia. Si el creador del universo va contigo, ¿qué te pueden hacer? ¿Verdad? Moisés expresó su temor y nosotros recordamos que no sabía hablar, que no tenía cómo hacerle, ¿verdad? Dijo Dios, a ver, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tenía en la mano? Una vara. Y nos habla de las capacidades, de los recursos que humanamente tenemos. Dice, esos ponlos en mis manos. Y se extiende tu vara y la vara se transformó. Primero una serpiente y luego regresó nuevamente a ser la vara.
Es decir, solamente como una pequeña señal de con cuánto poder iba a ir Moisés delante del faraón. ¿Ustedes creen que José y María no tuvieron temor y preocupaciones en su tiempo, una vez que nació Jesús? ¡Qué desafío ser los padres del Hijo de Dios! Saber que ese niño está destinado a ser el Mesías liberador, no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad, y que está en sus manos ese bebé, porque Jesús nació como un bebé indefenso, igual que cada uno de nosotros. Necesitaba depender de los padres, de una madre muy joven, inexperta, y de un padre, ¿verdad? ¿Tendrían ellos inseguridades, temores, incertidumbre? Sí, pero tenían fe, confianza, seguridad en Dios, que Él es un Dios de pactos, que podemos confiar en su palabra, que Él no va a cambiar, que lo que Él ha dicho lo cumplirá. Nosotros vivimos en el pacto en Jesucristo, es el pacto definitivo y completo. Esa seguridad está en nosotros, para que desde nuestra fe podamos ver más allá de las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Vino el ángel y le dijo a José en la noche: prepárate, levántate temprano, llévate a tu mujer y váyanse a Egipto, porque están matando a todos los pequeños, ¿verdad? Y el rey Herodes ha decidido buscar y matar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué pasaría si ahorita llega un aviso a tu casa y te dicen: ¿sabes qué? Tienes que desocupar tu casa e irte ya? Si te lo dice un vecino, pues tu reacción va a ser muy humana, ¿verdad? Pero si viene un mensajero de parte de Dios y te lo dice, sin embargo, ¿cómo es la naturaleza humana? Podemos identificarnos. La primera reacción es: ¿y cómo le hacemos, no? ¿En qué nos vamos? Hasta Egipto. ¿Y por qué precisamente a Egipto? Quiero que puedas ver estas imágenes porque hablan de nuestra condición el día de hoy. Estamos enfrentando situaciones muy similares, de incertidumbre, de cambios, de cosas inesperadas que no conocemos. Por lo tanto, no podemos confiar en las personas, no podemos confiar en los políticos, en los gobiernos, no podemos confiar en las cosas que se ven afuera, no en tu dinero, no en tus capacidades, no en tus bienes. ¿En qué vas a confiar? Solamente en Dios y en su palabra, porque todo lo demás es perecedero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de José? José el soñador. ¿Cuánto sufrió, cuánto padeció para finalmente llegar a Egipto y poder ser el número 2 después del faraón? Ser el administrador y gobernador en tiempos de crisis. Supo administrar cuando había que sembrar. Ahí hay muchísima enseñanza para nosotros. Vamos a llegar allí en Génesis. Hay mucha enseñanza para nosotros este tiempo hoy. Todo lo que oyes en parte es cierto. Hay inflación, puede haber más crisis, se puede reiniciar la economía. ¿Qué tienes que hacer? Pues administrarte correctamente. Este es el tiempo de saber ahorrar, de saber gastar, de saber en qué, cuáles son tus prioridades. ¿Por qué? Porque puede ser que vengan años de vacas flacas. Adelante. Y entonces, ¿cómo vas a responder? Primero vamos a confiar en Dios, pero también vamos a prepararnos. José se preparó y después, en el tiempo de crisis, administró y ayudó a muchísima gente. No solamente tuvo para él, sino para su familia y para mucha gente que padeció hambre en ese tiempo. Entonces, Dios nos está hablando, ¿sí? Así que año 2022 es, en el calendario judío, el año 5782. Los judíos
que el pueblo de Dios no sigue nuestro calendario gregoriano, ellos siguen caminando en el calendario que Dios les dio, y en ese calendario este año corresponde al 5782. El día 6 de septiembre del 2021 empezó para ellos el nuevo año. Ellos no comienzan el año en enero, ni tampoco lo terminan en diciembre. Para ellos el año comienza en septiembre. En septiembre comenzó el año 5782, que es el año 2022. Y para los judíos y para la escritura, las letras del hebreo y los números tienen un significado muy importante. Las letras son números y cada letra tiene un significado importante. De ahí que la numerología bíblica y el significado y la figura de las letras en el hebreo sean tan útiles para entender en una primer visión qué depara el año. Entonces hoy vamos a retomar esta enseñanza, y este año 5782 que inició el 6 de septiembre es pues el año 2022 que nosotros acabamos de iniciar. Para ellos siempre toman la cifra final para identificar de qué letra y de qué número se trata. ¿Qué números son aquí los que están predominando? Pues el 82 en el caso del año judío y el 22 en el caso del año gregoriano. Si nosotros sumáramos los números 5 más 7 más 8 más 2, nos va a dar 22. ¿Cuántos doces tiene nuestro año 2022? 3 doces. Si nosotros sumamos 2 más 2 más 2 más 2, va a dar 6. Entonces, estos números los relacionamos con el hebreo y nos señalan letras específicas, y esas letras nos van a dar un significado de lo que anuncian, de lo que puede ser una línea, una dirección para conducirse este año. Así es como lo hacen ellos. Así que vamos a poner estas letras, Beto. Este año 5782 o 2022 es el año Pei Bet en las letras del alfabeto hebreo. El Bet, que es el número 2, y el Pei, que es el número 80. Esa es la letra Pei. En el hebreo se lee no como leemos nosotros, de izquierda a derecha, sino al revés, ¿verdad? Entonces por eso el 80 aparece allá y el 2 aquí, pero habla de ese final, 82. Estas letras tienen sus significados en el hebreo y en la escritura misma, y de ahí nos dan cierta orientación para tener una idea de dirección, de qué habla Dios para este año 2022. Así que la letra Pei, como decía, corresponde al número 80. Estamos en el calendario judío en la década de los 80. En el calendario gregoriano estamos en la década de los 20. Entonces los dos, tanto el 2 como el 80, son números que determinan cómo podemos interpretar el transcurso de esta década para poder tener una orientación y una dirección de lo que Dios está hablando. Decía yo que si sumábamos los números del año 5782 nos daría el número 22, y el número 22 corresponde a las letras del alfabeto hebreo, precisamente, ¿verdad? Y empieza con una letra y termina en la letra número 22, es decir, de ir del alfa, del alef, ¿verdad? Hasta el tet, es que era la última letra, son 22 letras, y vuelve a darnos el número 2, que habla de principio y que habla de fin. Es decir, estamos en esa transición de inicio y de terminación de algo importante. Dios está haciendo algo muy importante en este tiempo. Yo sé que en este momento a lo mejor no vamos a retener toda esta información, pero quería que tuvieran esta figura presente
para poder tener una idea de en qué nos vamos a conducir este año. La figura que corresponde a la letra Pei, le llaman pictografía, o sea, en los jeroglíficos, en la manera que se diseña en el hebreo, se asemeja a una boca. Es una boca que está comunicando. Entonces, una boca que comunica habla de una boca que habla, que da palabra. ¿Cómo fue como Dios hizo todas las cosas? Abrió su boca y creó, ¿verdad? Dios dijo y fue hecho. Entonces, esto tiene que ver con esta letra Pei, con la boca que habla, que crea, que da un mensaje y que finalmente es palabra, palabra creadora, palabra que tiene poder para crear, para hacer surgir las cosas. Así que esta letra pues habla de hablar o de comunicar un mensaje, un discurso. Esta letra Pei está asociada al acto de hablar y de manera específica de hablar la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es determinante en esta década. Dios está hablándonos y nos está llamando a que nos enfoquemos en su palabra. Tú puedes o ver las circunstancias o enfocarte en su palabra. ¿Cómo es como viene la fe a los hijos de Dios? Por el oír su palabra. ¿Sí? Entonces es una década para caminar en fe, fe en su palabra. De ahí que necesitemos más tiempo para dedicar a estudiar su palabra. Y por eso uno de los primeros propósitos y acciones de este año es leer su palabra. Por eso estamos siguiendo este plan de lectura y de meditación, ¿sí? Sí. Así que necesitamos prepararnos no solamente para conocer la palabra, sino también para comunicarla. Es conocerla, entenderla y aprender a comunicarla. La letra Bet le corresponde el número 2 en el alfabeto hebreo, y esta letra Bet tiene un significado pues de suma importancia este año, puesto que está repetidamente. Tanto si vemos el año judío como si vemos el año, el calendario judío como el calendario gregoriano, vamos a encontrar esta presencia muy fuerte del número 2. Está en ambos. Y ese número 2, decía, habla de dualidad. Entonces va a haber tanto cosas muy agradables como también retos, como también desafíos, como también pruebas. Esa dualidad. La dualidad habla del bien y del mal, de los opuestos. Habla de dos naturalezas, materia y espíritu, carne y espíritu. Y así podemos encontrar el número 2 repetido en muchos aspectos en la Escritura. Entonces este número está muy presente este año en nuestras vidas y estará por toda la década, puesto que es la década de los 20, de los 2020 hasta el 2029. Esta figura de la letra Bet o del número 2 es una figura de una casa. Es la figura que le dan. ¿De qué tipo de casa? Pues no precisamente una casa como la que hoy tenemos nosotros. Habla de una casa de campaña, que era lo que ellos normalmente tenían, ¿sí? Es decir, tabernáculos, tiendas que ellos levantaban, como lo que sería hoy una casa de campaña para Boys Scouts, digo, para ir a acampar. Eso es lo que está figurando. Entonces, casa en el número 2 y palabra en el número 80. ¿Qué tenemos entonces en dirección de acuerdo al número y a las letras del año 2022? Una casa sobre la roca, una casa edificada sobre la palabra. La prioridad de este año es edificar la casa sobre la palabra, edificar la casa sobre la roca. Y decía que la casa es mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi iglesia. Esas son las prioridades. ¿Qué le vamos a dedicar?
la palabra en esas tres. ¿Cómo vas a fundamentar, a fortalecer tu vida personal? En la palabra. ¿Cómo vas a fortalecer tu matrimonio, tu familia? En la palabra. ¿Cómo se va a fortalecer la iglesia en estos tiempos de crisis y de incertidumbre y de todo lo que se dice? En la palabra. ¿Estamos? Así que este es el año Pei Bet, de acuerdo al simbolismo, al significado que se le da en las letras en el hebreo. Ahora, ¿qué relación hay entre Bet, que es el número 2, y la palabra de Dios, que corresponde a la letra Pei? Pues la palabra hebrea, dabar, significa palabra. Así que vamos a ver que estas dos expresiones de la palabra y de la casa estarían hablándonos de lo que Dios hizo y hará en este tiempo. Decíamos, ¿cómo fue que Dios hizo las cosas en un principio? Por su palabra, ¿verdad? En el hebreo, el Génesis, que es el primer libro de la Escritura, para ellos es Bereshit, que quiere decir en el comienzo. Y la primera letra que ellos utilizan es Bet, que es la del número 2. Entonces el 2 combinado con la declaración de su palabra. De tal manera que esta letra de Bet, que corresponde al número 2, estaría relacionada con el principio y con la creación. ¿Sí? Bet, porque la segunda palabra que utiliza en el hebreo, en el Génesis, es bara, que significa creó. En el principio Dios creó. En el principio Dios creó todo con su palabra. Dios creó todo con su palabra. Así que la letra Bet, que habla de esa casa, habla también de la energía o del poder explosivo que Dios usó para crear todas las cosas. De esto habla el Evangelio de Juan. Ustedes recordarán que el Evangelio de Juan en el capítulo 1 comienza diciendo, en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. En el principio era el verbo, era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y por lo que la palabra dijo, entonces fue hecho. Dice, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es lo que es el Evangelio de Juan. Estamos hablando de ese comienzo y de ese principio. De tal manera que Jesús mismo, Jesucristo, hoy es la palabra. Y es la roca de edificación de nuestras vidas. Porque ya Él es la roca fundamental en cada uno de los que ya creímos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, cuando habla de la fe, dice, por la fe creemos. Hebreos 11:3. Por la fe creemos haber sido hecho todo lo que hoy se ve de lo que no se veía. ¿Cómo es por la fe en qué? La fe en su palabra. ¿Sí? Así que hay una relación pues entre Bet y la palabra de Dios, que van a estar dirigiendo, orientando, dando una dirección a su iglesia, a su pueblo, para caminar este año, confiados en su palabra, confiados, fortalecidos en su palabra. Decía el día de ayer un pastor, dice, ahora sí, este es el tiempo de ya no más distracción, este es el tiempo de ya no darle más largas, ahora sí a leer la Biblia, ahora sí a orar, ahora sí a ser constantes en congregarnos, ahora sí a ser constantes en testificar, en hablar de la palabra. ¿Por qué ahora sí? Porque los tiempos se están acortando y Dios mismo a través de señales nos está hablando. Es decir, este es el tiempo de aplicarnos, de ser diligentes, de ser testigos, que es el otro significado que tiene esta palabra. Así que Dios creó y sostiene todo por medio de su palabra. Su palabra es además alimento para nuestro espíritu. Recuerden que Jesús dijo, citando el Deuteronomio,
que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Ese es nuestro alimento, esa es nuestra fortaleza. Entonces se confirma una vez más esto. Lo tremendo y lo que debemos aprender, que es el siguiente paso, es que así, a semejanza de como Dios lo hizo, de como Jesús lo hizo, Jesús decía y era hecho: sé sano, levántate y anda, tus pecados te son perdonados. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Ajá. Él vino a enseñarnos cómo un hijo de Dios trata en el terreno material, en la vida terrenal, cómo trata y cómo aplica la palabra de Dios, que tiene poder creador y transformador. ¿Qué debemos aprender nosotros este año? A declararla. ¿Pero cómo la vas a declarar si la palabra no abunda en ti? Sí, vamos entendiendo. Es decir, el siguiente paso en este proceso de este año y de esta década no solamente es conocer la palabra y retenerla, el siguiente paso es aprender a declararla, a profetizarla. Esto es muy importante, porque los hijos de Dios pueden construir su futuro. ¿Sí? No importa lo que escuches, no importa lo que se esté diciendo, no importa que sí esté sucediendo cosas reales, lo que importa es qué has oído, qué has creído y qué estás declarando. ¿Sí? Vamos caminando juntos. Así que todo lo haremos pues basado en su palabra, y entonces el siguiente paso es dar ese testimonio. Cuando nosotros profetizamos, hablamos, declaramos la palabra, estamos testificando que Dios es verdadero, que su palabra es verdad, que su palabra transforma, crea. ¿Sí? Entonces ese es el tercer punto: ser testigos, fieles testigos, conocer su palabra, declararla y dar testimonio de ella. Y obviamente que esto tiene que ver también con la predicación del Evangelio. En Isaías 55, versículos 10 y 11, hay una declaración de Isaías donde dice que su palabra es como la lluvia y como la nieve. Dice: así como desciende la lluvia, como desciende la nieve y riega la tierra y los campos y los hace producir, así mi palabra la enviaré y producirá aquello para lo que yo la destiné. No regresará vacía. Esto es importante para nosotros hoy. Esta es la confirmación de una profecía dada por Isaías 700 años antes de que naciera Jesucristo, confirmada por el nuevo pacto en Cristo, la obra que Él ya hizo, y ahora experimentada, vivida por sus hijos, los hijos de este tiempo, del 2022. ¿Estamos? Así pues que este es el significado del año Pei Bet, la casa en la palabra, o la casa sobre la palabra, edificada en la palabra. Ese es el significado profético de estas dos letras, y en especial de este año 5782 o 2022. La palabra ha de morar abundantemente en cada uno de nosotros, como le dijo Pablo a los Colosenses en el capítulo 3:16, que la palabra more abundantemente en cada uno de ustedes. Necesitamos llenarnos de ella. Igualmente que nuestro ser sea morada, sea templo, sea casa de su espíritu, porque allí está el fundamento para edificar nuestras vidas y todo lo demás que hacemos. Dice la Escritura que nuestro ser vino a ser morada, templo de su espíritu, que gracias a la obra de Cristo, a la gracia, a la fe puesta en nosotros nos transformamos, y al ser hijos de Dios somos templos, somos casa, somos morada, habitación. Entonces cada hijo de Dios es un templo. Cada hijo de Dios es un templo que se está edificando.
se está edificando. ¿Cómo se edifica? Con la palabra. Dijo Pablo, la roca principal, el fundamento ya está puesto, pero cada uno cuide cómo sobreedifica. ¿Cómo vamos a ir levantando el edificio en nuestras vidas? Con su palabra. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo con nuestro matrimonio, con nuestra familia? Con su palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer con la iglesia? Igualmente, ¿verdad? Son figuras que nos dejó muy establecidas la palabra. Y entonces tenemos dos pasajes muy importantes que serán los que nos guíen este año. El principal está en Mateo 7, 24 al 29, que es un pasaje ya conocido por todos nosotros, pero que una cosa es haberlo oído, haberlo leído, y otra es vivirlo, apropiárnoslo, experimentarlo en este tiempo. Mateo 7, 24 al 29. Vamos a leerlo. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Qué cosa dice? Que oye y lo hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio, que edificó, que construyó su casa sobre la roca. Mucha atención. ¿Qué dice aquí la palabra? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Qué nos está diciendo hoy Dios? La palabra. Va a haber tormentas, sí, va a haber. Van a venir ríos, sí. Tempestades, sí. Si la casa está sobre la arena, pues te despides de tu casa. Pero si la casa está sobre la roca, no caerá. Dice, vinieron todas estas cosas y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y vino la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu con aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué tipo de casa queremos construir nosotros? ¿Cómo hemos estado construyendo nuestra casa? ¿Cuál es el fundamento de nuestra casa? Nuestro fundamento es Cristo, ¿verdad? Él es la roca. Él ya está en cada uno de nosotros. Ahora, a partir de ahí, edificamos. No solamente oyendo, sino haciendo. Este es el siguiente paso: oír y hacer. Y en este hacer implica la declaración, implica creación, implica innovación, requiere dedicarnos a hacer cosas nuevas. Épocas difíciles y novedosas requieren maneras novedosas de cómo actuar, de cómo emprender, de cómo trabajar. Así que necesitamos escuchar la voz de Dios, tanto la que ya está revelada en la Escritura, como lo que Dios nos empiece a hablar de manera personal. Esta es la parte importante de seguir de manera sistemática cada día la lectura de la palabra y su meditación. Primero lees lo que dice, después te detienes y empiezas a oír lo que Dios quiere enseñarte a través de la palabra. Entonces oyes y retienes y después puedes hablarlo, porque no podemos hablar lo que no entendemos o lo que no conocemos. Pero cuando hemos leído, nos ha dado el Señor entendimiento, vamos a poder hablarlo. Esto no significa que lo vamos a entender todo. No estamos llamados a entender toda la Escritura. Hay muchos misterios aún en la Escritura. No tengo yo todas las respuestas, nadie las tiene. Pero lo que Dios quiere que entiendas, te lo va a mostrar. ¿Sí? Y eso va a ser la palabra rema para ti. Así que la palabra rema para nosotros este año es oír y hacer la palabra,
porque en ese momento estamos edificando sobre la roca. ¿Sí? Nuestra vida debe estar bien fundamentada en Cristo, nutriéndonos con su palabra y con la presencia de su Espíritu en nosotros. El segundo texto bíblico que estaríamos tomando como dirección para este año es el Salmo 1, un salmo que también seguramente la mayoría lo hemos leído. Salmos capítulo 1, dice el salmista: bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Dónde está su delicia? En la palabra de Dios. En la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí viene la promesa: quien hace esto, que ya se goza, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Podemos poner las figuras, Beto? Primero la de la casa sobre la roca. Quiero que no solamente te lleves escuchado y el mensaje en tu corazón, sino que lleves una imagen. Empieza a tener una imagen de lo que Dios quiere hacer en tu vida. La roca, como Jesucristo, como Dios mismo, como su palabra, y tu casa como tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu iglesia. Si tenemos una casa bien fundamentada, bien edificada, venga lo que venga, permanecerá. ¿Sí? Esa es la clave. La clave es estar fundamentado sobre la roca para permanecer independientemente de las circunstancias. No quiere decir que no va a haber adversidad, no quiere decir que no hay sufrimiento, no. Lo que dice es que hay capacidad para permanecer firme a pesar de. Y segundo, dice el Salmo 1, vemos la segunda figura, la segunda imagen. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos se quedan con esa última frase? Y todo lo que hace. ¿Qué es todo? ¿Tú tienes cosas que hacer? ¿Deseas hacer cosas este año? ¿Y deseas ser prosperado por Dios? Todos tenemos el deseo de ser prosperados. Yo no sé de alguien que diga, no, yo quiero que me vaya mal. Yo creo que nadie dice eso. Todos queremos que nos vaya bien. Todos queremos que las cosas nos resulten excelentes. Ser próspero es poder disfrutar, poder multiplicar, poder administrar adecuadamente todo lo que Dios nos da. Pero para este resultado hay que llegar a un camino. Este es el final de un camino, de una meta. Todo lo que hace prosperará. ¿Pero cómo? Primero hay que estar bien plantado junto a corrientes de agua. ¿Cuáles son esas corrientes de agua? La palabra de Dios. ¿Sí? Si estamos plantados junto a esas corrientes de agua viva, ¿qué eso va a suceder? Que vamos a dar fruto. Vamos a dar fruto. ¿Y dice qué? A su tiempo. En su tiempo se dará fruto. Su hoja no caerá, no perderá el vigor, no perderá la fortaleza. No importa de qué edad tengamos. No importa qué edad tengamos. El vigor nos lo da el Señor. Viene de su espíritu. Estos cuerpos pues sí se debilitan, pero nuestro ser interior se renueva, se fortalece. Dijo Jesucristo que todo aquel que creyera en Él, de su interior correrían
ríos de agua viva, ¿verdad? De eso es lo que está hablando hoy. Si quieres que eso sea una realidad en tu vida, entonces caminemos en esta dirección. Tengamos presente esta imagen, que yo soy como ese árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Que mi casa, mi matrimonio está sobre la roca, pero también está sembrado, plantado junto a aguas de agua, junto a corrientes de agua. Y nuestra congregación como tal, igualmente, en la roca y nutriéndose por la palabra. Así pues que podemos decir que si nosotros caminamos en esta dirección que Dios nos está marcando, tendremos paz en medio de las circunstancias difíciles, tendremos salud. ¿Qué es lo que hace aquí con estos árboles? ¿La imagen cuál es? Árboles vigorosos, saludables. Queremos salud en medio de la pandemia, ¿verdad? ¿De dónde va a ser la fuente? La vacuna sí, pero sobre todo el Espíritu en nosotros. Vamos a poder crecer, vamos a poder renovarnos y vamos a dar fruto. Seremos fructíferos en lo que hagamos, en todo lo que hagamos. Seremos de bendición. Ser fructífero no solamente es alcanzar cosas para mí, es alcanzar y poder bendecir a otros. Ser fructíferos es multiplicarnos, no solamente permanecer unos poquitos, multiplicarnos, poder bendecir a mucha más gente, poder ser creativos, innovar, crear, emprender. Su hoja no cae. ¿Por qué? Porque hay fuerza, porque hay energía. Entonces no nos vamos a debilitar ni vamos a desmayar a pesar de eso. Vamos a recordar que estamos plantados junto a corrientes de agua, que esta es una realidad ya en nuestra vida y que todo lo que hagamos prosperará. Así que ¿qué nos dice este año? Que necesitamos vivir por lo que Dios ha hablado. Sus hijos viven no de acuerdo a las circunstancias. Sus hijos viven nutridos por la palabra. La leen, la meditan, la guardan y la declaran. Vamos a aprender este año a declarar la palabra, a profetizar para bien, a crear. Dios nos ha dado ese poder y los hijos de Dios no lo estamos utilizando en todo lo que debiéramos hacer. Nos dejamos impresionar por las circunstancias y declaramos mal, sin darnos cuenta que nosotros mismos profetizamos en nuestra contra. Necesitamos palabra de Dios morando en nosotros para que la palabra fluya y entonces hablemos bien, creemos, produzcamos, declaremos bendición, traigamos salvación, porque nos ha dado el Señor el ministerio de la reconciliación. Ese es uno de los ministerios importantes que todos tenemos. Reconciliación. Cosas nuevas. Va a haber ideas nuevas, va a haber nuevas estrategias, va a haber sueños, va a haber visiones, pero necesitamos que estén en una línea de conducción. Y esa línea es su palabra. Y cerrar los oídos a toda circunstancia externa que solamente habla mal. Nosotros confiamos en el Señor. Tenemos ojos para ver lo natural, pero tenemos discernimiento espiritual para ver más allá de esas circunstancias. Vamos a estar de pie. Yo te traigo una palabra de esperanza, pero también un reto. No solamente es decir, este año nos va a ir bien, mis hermanos. Este año estamos bien bendecidos. Sí, es cierto, tenemos la bendición de Dios. Tenemos que dar pasos nosotros, acciones, oír y hacer. Dice Hebreos capítulo 11, con esto termino, en el versículo 7, Hebreos 11:7. Dice, por la fe Noé, así empieza este versículo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
como hoy. Yo te estoy hablando de cosas que aún no se ven. El mundo habla cosas que ve venir como consecuencias. Dios nos habla cosas que aún no se ven. Hoy nos está diciendo, este es tiempo de edificar, este es tiempo de crear cosas nuevas, este es tiempo de extenderse a lo que está delante. Dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Cómo lo hizo? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dios le habló, le dijo, has hallado gracia delante de mí, a ti y a tu familia lo salvaré. A ti y a tu familia. ¿A quién fue a quien vio justo Dios? A Noé. Y la bendición se extendió a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos, a las nueras. Y toda esa familia creó la nueva humanidad después de que Dios destruyó a través del diluvio a esa primera humanidad. ¿Pero dónde estuvo la clave? En que Noé, por la fe, cuando fue advertido, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Nosotros ya estamos en el arca. Nuestra arca es Cristo. Él es nuestra arca de salvación. Él es la palabra viva en nosotros. Y hoy nos está diciendo, este es el tiempo. Este es el tiempo de crecer. Este es el tiempo de fortalecerte y afirmarte en la palabra, que es como la roca, que es como manantiales de agua viva que sostienen y te mantienen vigoroso. Dice, y por esa fe que él tuvo, condenó al mundo, porque no oyeron. Él predicó, él compartió, pero la gente no escuchó. El no creer y no escuchar trajo condenación, pero él fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nosotros somos herederos de esa justicia, herederos de la justicia por medio de la fe. ¿De la fe en quién? En Jesucristo. Es que es la palabra viva. Amén. Pues tenemos, sí, palabra de bendición, un futuro prometedor, pero también un desafío y un reto. ¿Cómo lo vamos a caminar? Por la fe, ¿verdad? Por la fe. Por la fe cada uno de nosotros, cada uno, por la fe, ha de actuar, viendo las cosas que no se ven, como si ya fuesen, y declarando, profetizando el bien. Profetiza el bien para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa. Declara el bien, profetiza para aquellas personas las que estamos deseando que sean salvas. Profetiza el bien para esta iglesia. No hables mal de la iglesia, de ninguna. Profetiza el bien. Profetiza el bien para cada uno de los hijos de Dios. Un ejército que responde al plan de Dios y que declara bien va a traer abundante bendición. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta bendición tan grande que has derramado sobre nosotros, Señor. Nos has dado la oportunidad de vivir en medio de este tiempo, porque así lo preparaste de antemano, Señor. Este es el tiempo en que debíamos vivir. Estas son las circunstancias en las que debíamos movernos y desarrollarnos. Este es el tiempo para desarrollarnos como hijos de Dios, para crecer en el conocimiento tuyo, para caminar por la fe y no por la vista, Señor. Gracias por cada uno y por cada una de nosotros, Señor, porque no es por la edad, no es por las circunstancias, no es por el sexo de cada uno, es porque nos has dado la oportunidad de ser hechos hijos tuyos, Señor. Y los hijos tuyos tenemos vida en el Espíritu, y el Espíritu se extiende eternamente, Señor. Nos conociste antes de estar en el vientre de nuestras madres y nos estás extendiendo a más allá de este tiempo natural, Señor. Pero en este tiempo tenemos un propósito y una misión que cumplir, Señor.
Hoy te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos afirme, nos fortalezca, nos ayude a retener tu palabra y a caminar en esta dirección que nos estás dando, Señor. Que la prioridad número uno de nuestras vidas sea la comunión contigo y con tu palabra, Señor. Que tu palabra more abundantemente en cada uno de nosotros y que podamos ser testigos, que podamos edificarnos unos a otros, Señor. Que fluya de manera natural en nuestros labios, en nuestras bocas, la palabra que tú ya has puesto en nosotros, Señor. Y que tengamos la capacidad de traer a existencia cosas nuevas y grandes que tú ya nos has hablado, Señor. Porque ese poder creador lo has dado a cada uno de tus hijos, Señor. Podemos traer a existencia bendiciones grandes sobre nuestra vida, confiando en ti y en tu palabra. Todo esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor.